Paz a vosotros, hermanos. El tema que corresponde a este sábado 13 de enero de 2024 lleva por título Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, según Mateo capítulo 5 en su versículo número 6, que a la letra dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. El objetivo, entender que en este mundo no existe una justicia verdadera, pues los hombres la pervierten y lucran con ella, por lo cual creemos que Dios nos garantiza, por medio de la profecía, que todo hijo de Dios y todo ser humano saciará su sed de justicia a la venida del Señor Jesucristo. Según la palabra de Dios, allá en segunda de Pedro, en su capítulo número 2 y en sus versículos 7 y 8, 7 y 8 nos da una descripción el apóstol de aquel justo llamado Lot. Dice la palabra de la siguiente manera: y libró al justo Lot, acusado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Esta parte, hermanos, nos deja ver una característica muy particular en aquel hombre llamado Lot, que aunque vivía en medio de maldad y de injusticia, no se dejó contaminar su mente, sus pensamientos, sus ideas, no se contaminaron con lo que se vivía en aquel lugar. El mundo, hermanos, está cargado de maldad, lo sabemos. Está puesto en maldad, dice la palabra. Y esa maldad cada día va en aumento. Es triste cuando nosotros como iglesia de Dios nos vamos adaptando o acostumbrando al tipo de maldad que la tierra está viviendo, a la decadencia que se tiene, que veamos con naturalidad las violencias, los pecados y todas las cosas que se cometen, hermanos, en este mundo. Sería muy triste y muy lamentable que nosotros, hermanos, lo viéramos de esa manera con toda naturalidad. Lot vivía en medio de un mundo semejante al nuestro. Sin embargo, dice la palabra de Dios que a pesar de que estaba en ese mundo, él se afligía, no se dejó contagiar por la forma de vivir de aquellos, no practicó lo que aquellos hacían. Al contrario, hermanos, afligía cada día, dice el apóstol, su alma justa, al ver y oír la forma, hermanos, en que aquellos hombres perversos y malvados se comportaban. Por eso es que fue librado por nuestro Dios, y eso es lo que trata de explicar el apóstol Pedro, y explica de manera clara que él fue librado precisamente. ¿Qué fue lo que lo libró? Esa hambre y sed de justicia, ese deseo, hermanos, porque las cosas cambiaran y no se hicieran de una manera inadecuada. Y así fue como Lot fue considerado en aquel tiempo. Se buscaban justos en Sodoma y Gomorra. Abraham clamaba y decía: quizá 10 justos en aquel lugar. Pero, hermanos, muchas veces somos contados. Esto es una parte interesante de la palabra de Dios. Somos muy contados los que de verdad tenemos hambre y sed de justicia. El Señor Jesucristo nos describe como una manada pequeña. Es importante que seamos parte de ese grupo y de verdad, hermanos, lamentemos lo que está sucediendo en esta vida y en este mundo y busquemos un cambio primeramente en nosotros. No vamos a poder cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar nosotros haciendo las cosas de una manera correcta. Esa sed, esa hambre de la que la palabra de nuestro Dios habla, se manifiesta, hermanos,
en nuestras acciones, en la forma en que nosotros nos estamos comportando. Yo no puedo decir que tengo hambre y sed de justicia cuando yo soy violento, cuando yo soy agresivo, cuando yo respondo ante cualquier situación de una manera negativa. Creo y considero, hermanos, conforme a la palabra, que se ve cuando una persona de verdad tiene hambre y sed de justicia. Hay un clamor de un hombre del Antiguo Testamento, un gran hombre de Dios, y el clamor de aquel hombre quedó escrito dentro de la palabra de Dios para que entendamos de qué manera debemos nosotros de sentir esa hambre y esa sed de justicia. Se encuentra en Habacuc, capítulo 1, y se lee desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Este clamor de Habacuc nos enseña muchas cosas y nos deja ver el sentir de aquel profeta. Dice la palabra, Habacuc 1 del 1 al 4. La carga que vio Habacuc profeta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y saco y violencia delante de mí, habiendo además quien levante pleito y contienda? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale verdadero, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcido el juicio. Y vemos, hermanos, otra vez una descripción muy clara de las cosas que están sucediendo en nuestros días. Las cosas, como decía Eclesiastés, que no hay nada nuevo debajo del sol. Las cosas que sucedieron en aquellos tiempos están sucediendo en los tiempos actuales. Quizá, hermanos, en nuestro tiempo incluso a una mayor escala. Y estamos viendo, hermanos, todo tipo de situaciones de violencia, de iniquidad, de maldad, de un juicio torcido, de la forma en que el impío se comporta y asedia o ataca o está en contra del justo a cada momento. Hay muchas cosas. Decía, ¿hasta cuándo, Jehová? Ahí está el deseo de Habacuc, ahí está el clamor, ahí está su hambre y sed de justicia. ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo voy a dar voces, voy a gritar y no vas a salvar? Porque nosotros como hijos de Dios debemos estar clamando porque la justicia de Dios se manifieste. Decía el Señor Jesucristo cuando enseñaba a orar a sus discípulos y les decía, vosotros pues oraréis así. Y dentro de esa oración decía el Señor, venga a nos tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esa expresión es una expresión que demuestra la justicia que debemos de estar clamando a Dios como hijos suyos, entendiendo que el único reino, el único gobierno que va a tener justicia sobre la tierra y que nos va a dar paz y tranquilidad, será el reino de nuestro amado Señor. Venga tu reino, decía, que nuestro Dios desde los cielos haga descender a su Hijo. Y esto, hermanos, es lo que debiéramos clamar, como aquel hombre cuando decía el Señor, allá en el último capítulo de Apocalipsis, ciertamente vengo en breve, y no se detuvo. De manera inmediata el profeta decía, ven, Señor Jesús, porque son hombres que desde tiempo antiguo han estado clamando porque la justicia de Dios esté entre nosotros. Esta es la parte interesante dentro de ese clamor importante, hermanos, que nosotros conocemos y vemos. ¿Por qué, hermanos?
porque describe la palabra de Dios y también lo conocemos de manera muy clara y enfática, cómo se comporta el hombre y cómo está la humanidad en estos tiempos. Dice Romanos capítulo 3, de su versículo 10 en adelante. Dice la palabra de Dios como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor delante de sus ojos. Leo hasta el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esta falta de temor en el ser humano ha hecho, hermanos, y ha provocado que el hombre caiga en todo tipo de maldad y practique todo tipo de perversidad y de maldad y de iniquidad en estos tiempos. Eso lo sabemos, eso lo conocemos, porque estamos viéndolo de frente. Aun cuando la Biblia lo anuncia, a nosotros nos ha tocado ser una generación que le ha tocado ver de frente todas las cosas que están sucediendo en este tiempo, y que, hermanos, es triste y muy lamentable ver la miseria en la que el ser humano está cayendo. Y es triste cuando dejamos entrar a la iglesia de Dios nosotros con nuestras acciones, actitudes malas, actitudes pecaminosas que trastornan y que pervierten la doctrina de Cristo Jesús nuestro Señor, porque eso también demuestra, con eso demostramos que en verdad no estamos nosotros teniendo hambre y sed de justicia. Por eso es importante que identifiquemos la maldad en este tiempo y aprendamos a apartarnos y a salir de todo ello, para así, hermanos, buscar la justicia que viene de nuestro Dios, la justicia que nos traerá paz y nos dará salvación, como dice Mateo capítulo 6. Allá Mateo capítulo 6, en su versículo número 33, nos hace ver, hermanos, algo también que es bien bonito y que conocemos de las Escrituras. Dice así la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que tenemos que buscar como seres humanos? No solamente apartarnos de lo que hay en el mundo, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dejarnos de acongojar, de preocuparnos por las cosas que hay en el mundo y que Dios sabe que necesitamos, porque hay mucho, hermanos, que nosotros necesitamos, pero no debemos de olvidar la justicia de Dios. Cuando hablamos de buscar el reino de Dios y su justicia, estamos entendiendo en esta parte que se trata de buscar, hermanos, con desesperación y con anhelo, guardar la ley de nuestro Dios, cumplir sus mandamientos, hacer su voluntad. El propósito para el que nosotros fuimos llamados y hechos es precisamente glorificar el nombre de nuestro Dios. Debemos de hacerlo. Esto es buscar el reino de Dios y su justicia, convertirnos a la verdad, sujetarnos a las cosas de Dios. Cuando nosotros estamos deseosos de estas cosas, entonces, hermanos, estamos en el camino correcto, porque estamos con hambre y con sed de justicia. Y esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros.
Dice la palabra de Dios allá en Isaías, en su capítulo 11. Es un texto profético bien importante que nos narra el establecimiento del reino de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice Isaías en su capítulo 11, en su versículo 3, hablando de ese vástago, ese retoño del tronco, esa vara del tronco de Isaí. Dice el versículo 3, y harále entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyere en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Hermanos, cuando la tierra se llene, según Isaías capítulo 11, cuando la tierra se llene del conocimiento de Jehová, como cubren la mar las aguas, entonces, hermanos, esa justicia es porque esa justicia estará en la tierra. Esto será señal de la que la justicia estará entre nosotros. Vemos las cosas hoy tristes, vemos que no hay remedio para el ser humano. Lo que tenemos que hacer es hacer un cambio nosotros, hermanos, cada uno en nuestra vida, buscar mejorar, buscar cambiar, buscar hacer la voluntad de Dios, dejar de hacer lo malo y convertirnos a Dios, para que así, hermanos, Dios vea que tenemos anhelo de entrar en aquel reino de su amado Hijo, nuestro Señor, para de verdad participar y vivir en la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que será, hermanos, un momento difícil, hermoso, un momento glorioso, porque así lo menciona el apóstol cuando habla de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dice que ahorita toda la creación gime a causa de las cosas que suceden, pero todos esperan ansiosamente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ese reino de justicia es anhelado y esperado en la creación, pero tenemos que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios para ser parte de ese pueblo de los santos, ese pueblo que heredará las bendiciones de nuestro Dios. ¿Y cuál es la esperanza del salmista, que debe ser la esperanza de cada uno de nosotros? Y con esto voy a concluir. Salmo 71. Salmo 71 en su verso número 15. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: mi boca publicará tu justicia y tu salud todo el día, aunque no sé el número de ellas. Aquí vemos dentro de este salmo, hermanos, cómo nosotros tenemos que publicar esa justicia de Dios y acercarnos cada día más, hermanos, a lo que Dios espera de cada uno de nosotros, y siempre hablar de esa justicia de Dios en todo lo que hagamos. Salmo 17. Ahora Salmo 17 en su versículo 15. Y con este, hermanos, cierro este tema. Es una esperanza tan preciosa de la palabra de nuestro Dios. Salmo 17, 15. Yo en justicia veré tu rostro, seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Me recuerda mucho a las palabras del Señor Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Y la respuesta en el Salmo es clara:
seré saciado cuando despertare a tu semejanza, porque en justicia veremos el rostro de Dios. No cualquiera llegará a la vida eterna, hermanos, sino aquellos que tengan hambre y sed de justicia y busquen practicar en su vida la justicia a lo mayor posible para alcanzar así las bendiciones gloriosas de nuestro Dios. Luchemos, hermanos, por ser parte de ese pueblo y alcanzar esta gloriosa bienaventuranza que está prometida a los que tienen hambre y sed de justicia. Dios sea con todos, hermanos, y espero que este tema sea para edificación. Paz a vosotros.